Listo. Continuamos con el diligenciamiento de la conciliación contable fiscal, pues ya tenemos todos los ingresos, digamos, depurados. Y ahora nos vamos a la parte de los gastos, costos y gastos, ¿sí? Aquí. ¿Qué debemos tener en cuenta dentro de los gastos, costos? Que la declaración de renta maneja una agrupación, ¿sí? Gastos operacionales. Aquí debemos reportar lo que nosotros comúnmente conocemos como la cuenta pues 51, ¿no? En temas de códigos contables. La 51 es la que me marca el tema de gastos operacionales de administración. A ver, entonces vamos aquí a seleccionar todas las 51 que aparecen en el balance. Vamos a ver hasta dónde llega. Y traigo todas. El balance de prueba, desde salario integral hasta la última 51, recuerden, 52 pues ya son gastos operacionales de venta. Y pues las reportamos en la correspondiente casilla. La 41 finaliza en deterioro de cartera generado por actividades no productivas de renta. Perfecto. Y traemos entonces el saldo contable que me da, que es este que está aquí. Saldo contable, que está aquí. Y listo. Ok, listo. Damos lo que estaba ahí. Y nos vamos entonces a los otros gastos que nos muestra el balance. Todo lo que es 52 pues no hay. Miren que de la 51 pasa a la 53, es decir, gastos financieros, gastos bancarios. Y aquí pues se reportan como otras deducciones, ¿sí? Otras deducciones va a lo que no está reportado o lo que no tiene una casilla propia en la declaración, ¿sí? Todas las 53 las llevo entonces como otras deducciones. Y las llevamos por acá. Desde gastos bancarios hasta multas, sanciones y litigios y el saldo contable que me muestre el balance, ¿ok? Listo. Entonces, en materia contable ya tengo esto que está acá. Ahora tengo que registrar o identificar cuáles de estos gastos que están aquí o que acabamos de reportar en materia contable son gastos que no son deducibles en el impuesto de renta y complementarios. Tengo un gasto, empecemos por esto, ya subimos a los otros. Tenemos unos gastos financieros, gastos bancarios, gravamen, comisión, en fin, diferentes tipos de gastos. ¿Cuáles son los gastos que de pronto no son deducibles? Yo les hablé de este, el gravamen a momento financiero. La empresa pagó 4.580.000, pero la norma en el artículo 115 del Estatuto Tributario me dice que es deducible solamente el 50%. Por lo tanto, yo gasté 4.580.000, pero la declaración puedo llevar solamente 2.290.000. ¿Ok? Miren que ahí ya se genera la primera diferencia. Contablemente tengo un gasto de 453 y fiscalmente hasta el momento de 450 millones de pesos. ¿Ok? Seguimos depurando. Comisiones, intereses, todo esto es deducible. Todo esto es deducible según el estatuto tributario. Entonces, lo que tenemos que entrar es a revisar el estatuto tributario en cada artículo que nos hable sobre este gasto para identificar si es o no. Pues yo me adelanto y se los digo muy rápidamente, ¿sí? Que las multas, sanciones y litigios no son deducibles, es un castigo, ¿sí? Que pues tiene el contribuyente por no pagar a tiempo las deudas con la administración, si son multas o sanciones generadas con la DIAN, pues no son deducibles de impuesto de renta y por lo tanto no voy a poder reconocer ese gasto en mi declaración. Lo mismo con los impuestos asumidos. Los impuestos que yo asumo fue porque dejé de cobrárselos a otro tercero, dejé de cobrárselos a un contribuyente y la DIAN me castiga en cierta manera por, si los asumes tú fue porque no los cobraste, si no los cobraste no los puedes
deducible en tu declaración de renta. Me hubiese gustado pues ampliarles un poco más esta información y hacerlo con ejercicios prácticos. Aquí hace referencia al impuesto asumido, por qué no se deduce, por qué sí, ¿sí? Ya teniendo más en cuenta operaciones contables de compra y venta de mercancía, cuándo aplicar la retención, cuándo no, pero lastimosamente no se pudo por temas de tiempo. Pero sí les estoy hablando muy rápidamente del por qué no es deducible, por qué sí, y tampoco pues pudimos hacer la lectura como hubiese gustado de los artículos del Estatuto Tributario, ¿no? Como les dije, omitimos ciertos talleres que les tenía a ustedes. Antes de este, pues yo acostumbro a hacer otro taller, que es un taller en donde básicamente ustedes tienen que identificar todos los gastos que hay, cuáles son deducibles y cuáles no. Ustedes mismos elaboran y les toca pues leer ciertos artículos del estatuto que yo les referencio, pero no lo pudimos hacer y pues sí quedó pendiente ahí realizarlo, que obviamente les iba a dejar mucho más claro este tema de la deducibilidad de los gastos, ¿ok? Y así, revisaríamos cada gasto de forma independiente para ver si es deducible o no. La mayoría pues son deducibles. Este gasto también tiene su aplicación en el estatuto tributario. Hay una nota, ahí dice el artículo 151 pues nos habla particularmente del retiro, del gasto de un retiro de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si yo tengo un activo en 1.000 millones de pesos, pero le doy de baja o lo vendo en 800, omitiendo pues todo este gasto de depreciación y todo lo que se genera ahí. Si yo lo compré en 1.000, pero lo vendo en 800, pues yo voy a tener una pérdida de 200. Esa pérdida se conoce como pérdida en retiro, pérdida en venta o retiro de bienes. Y como tal, tiene un tratamiento que se encuentra regulado en el artículo 151 del Estatuto Tributario, que tendríamos que leer y revisar para ver si esa pérdida genera o no genera deducibilidad en el impuesto de renta, ¿ok? Ese artículo pues nos menciona que no es deducible, sin embargo, vuelvo y les digo, si les queda la inquietud o las ganas de hacer un poco más este conocimiento, podemos consultar este artículo y pues evidenciar el por qué la norma, digamos, excluye de la deducción el retiro en venta de propiedades, planta y equipo. ¿Sí? En conclusión, y lo que básicamente les quiero indicar, es que miren, en materia contable yo gasté 450 millones, pero en materia fiscal solamente puedo descontar 220. ¿Qué me genera esto? Y ojo que no hemos entrado a los demás gastos que están arriba. ¿Qué me genera esto? Que la base para el pago del impuesto de renta pues sea mucho mayor, porque a menor gasto, mayor impuesto cancelo. A mayor gasto, menor impuesto. ¿Ok? Entonces aquí ya voy perdiendo. Pagué 450, pero la DIAN me dice, no señor, reconoce 220 solamente. 232 millones de pesos están quedando por fuera de mi declaración. Y eso obviamente me perjudica porque termino pagando más impuestos. Revisamos entonces los gastos que están aquí. Tenemos gastos de salario, primas, prestaciones sociales. Todo esto es deducible siempre y cuando, nos dice el artículo 107 y el otro es el 108, ¿sí? 108 y 107. Habla sobre las expensas necesarias y sobre que los gastos de salario son deducibles siempre y cuando el empleador tenga al día el pago de la seguridad social. Es decir, que si durante todo el año la empresa pagó a tiempo su seguridad social, pues todos estos gastos van a ser completamente deducibles. Si la empresa no pagó la seguridad social, pues no va a ser deducible, ¿ok? Entonces, en este caso, asumimos que eh, la empresa pagó en su totalidad la seguridad social de sus trabajadores y por lo tanto se lleva completo la declaración de renta. Ese mismo caso se los coloqué aquí con un auditor y con un revisor. El auditor sí efectuó, perdón, el revisor fiscal pagó la seguridad social, pero el auditor interno no se le hizo pago o no realizó pago a la seguridad social. ¿Qué pasará entonces si este auditor no realizó pago a su seguridad social o la empresa no le pagó la seguridad social? Pues sencillamente esos 5 millones de pesos que le pagaron son no deducibles del impuesto de renta.
realmente se los pagué, pero como no tenía seguridad social, en mi declaración no puedo reportarlo. ¿Cuánto paso entonces? Cero por ese concepto. Y ahí pues ya tenemos una diferencia también en los gastos administrativos. Pagué 775, pero debo o puedo solamente restar hasta el momento 730. Seguimos analizando entonces gasto por gasto, obviamente con la mano, con la norma en la mano, con el estatuto tributario cerca, para evidenciar todos estos gastos de forma unitaria y evidenciar si son o no deducibles del impuesto de renta. Aquí hay otro, gasto por deterioro. Esta nota pues se la puse yo para que fuera un poco más claro. Dice gasto de deterioro generado por actividades no productivas de renta. Todos sabemos que el deterioro de cartera es la disminución que la empresa pues reconoce cuando algún cliente pues no le cancela a tiempo, cuando ya lleva el periodo de cobros hace mucho más largo, me tienen que pagar a 30 días, pero ya esa deuda lleva un año, pues mi cartera se deteriora y hay un procedimiento contable para ello. ¿Okay? Yo reconozco un gasto porque si no me pagaron los 10 millones que me debían, pues yo lo deterioro. Le doy de baja la cuenta por cobrar y reconozco un gasto porque perdí, no me pagaron, es una pérdida. Si esa pérdida por deterioro corresponde a la actividad productora de renta, es decir, si yo me dedico a la venta de camisas y ese cliente me debe por haberle vendido yo camisas, por haberle vendido mi mercancía, y yo hago un gasto por deterioro, yo lo puedo deducir de renta, porque el gasto corresponde al deterioro de una cartera por mi actividad económica principal, que es la venta de mis camisas, con la venta de mis productos textiles. Pero si ese deterioro se generó por una cuenta por cobrar diferente a clientes, un socio, un trabajador que no me pagó una plata que me debía, acreedores varios, en fin, deudores varios, perdón, en fin, otras cuentas diferentes a clientes que no se relacionan con la actividad económica principal, pues sencillamente no van a ser deducibles. Aquí la empresa pues deterioró una cartera, no tenía nada que ver con su actividad principal, con su actividad económica, y pues, ¿qué nos dice la norma? Que no es deducible. ¿Okay? Como no es deducible, ese gasto por deterioro que reconocimos en su momento, al momento de la declaración, pues pasó cero. Y ahí miren que sí voy a tener un impacto alto en la deducción de los gastos, porque de 700 millones que tenía, contablemente hablando, voy a poder solamente llevar a mi declaración 200. Si a eso le sumo lo que ya veníamos aplicando aquí abajo, de los gastos financieros, otras deducciones, de 453 paso a 220, pues voy a ver que dentro de la declaración solamente puedo restar los 212 y los 220 que ya vimos para un total de 400 millones de pesos. ¿Sí? Es decir, que mi declaración de renta me estaría mostrando un saldo hasta el momento para pagar de 1.700 millones de pesos. 5.000 millones de ingresos menos 400 millones de pesos de gasto, pues ahí digamos que tendríamos un valor bastante significativo en impuestos porque los gastos que tenía o que presentamos durante el año, pues la mayoría no eran deducibles en la declaración de renta. Si yo reporto un gasto no deducible como deducible, pues ahí entra el proceso de fiscalización de la DIAN y pues nos pueden sancionar y nos pueden emitir una sanción por inexactitud más adelante, ¿no? Entonces, pues solamente debemos tener en cuenta esos gastos que según la norma nos dejan deducir, ¿ok? Y ya registrando los gastos, pues nos vamos a los costos. Disculpen que pues estemos diligenciando la declaración así, arriba, abajo, pero bueno. Me voy a los costos, ¿ok? En el balance tengo que hacer lo mismo. Identificar cuáles son los costos y gastos, los costos en este caso, para poder identificar si son deducibles o no. ¿Qué pasa? Que el balance pues solamente nos los muestra en un solo rubro, costos de servicio de transporte, pero ahí hay combustible, hay peaje, ahí está el salario de los conductores que pues manejan los vehículos, entre otras cantidad de gastos, trámites legales, en fin.
todo lo que nosotros conocemos que se deriva de una actividad transportadora y tendría que ver si esos costos también son deducibles de renta. Sin embargo, como en el ejercicio todo se detalla en un mismo ítem, en la realidad pues no lo podemos hacer así obviamente, tendríamos que ver a qué corresponde para identificar si son deducibles o no, ¿ok? Entonces, asumimos que todo es deducible, ¿vale? Porque no tenemos el detalle de los costos y registramos 4.967 millones de pesos. Como les digo, en este orden o en esta situación tendríamos que desglosar ese concepto de costos de servicio de transporte de 4.000 y ver si esos costos también son deducibles bajo los mismos criterios que ya analizamos los gastos, ¿ok? Pues como ya evidenciamos eso y asumimos que en este caso todos los costos son deducibles, pues miren cómo nos quedaría nuestra declaración, ¿ok? Ya aquí pues automáticamente se llena la casilla de costos de venta y de prestación de servicios y automáticamente nuestro ingreso bajaría a 43 millones de pesos, que este sería el saldo que por ahora tendría que pagar este contribuyente. ¿Por qué les digo por ahora? Porque la declaración, adicionalmente a depurar ingresos, costos y gastos, tendríamos que pues calcular un anticipo de renta para el año grabable siguiente. Tendríamos que restar las depreciaciones que le aplicaron durante el año a esta persona. En fin, una cantidad de cálculos que se deben tener en cuenta al momento de presentar la declaración y que hasta el momento pues no hemos calculado, ¿ok? ¿Qué nos haría falta entonces? Digamos, calcular las retenciones, que ya no las debe mostrar aquí el balance, ¿sí? Yo debo tener una cuenta quiniela acá. ¿Sí? Esta retención en la fuente que está aquí, ¿sí? Fue el anticipo que durante el año grabable 2018 a nosotros nos aplicaron o a la empresa le aplicaron. ¿Ok? Me voy a la casilla de la conciliación que tiene ese cálculo, viendo aquí, y digo que, a ver, vamos a ver aquí, donde dice otras retenciones, yo voy a pagar lo que ya anticipé. Si me voy al balance de prueba, yo veo que 71 millones de pesos fueron anticipos, es decir, pagué durante el año 71 millones de pesos de impuestos mediante la modalidad de retención de cuenta. ¿Ok? Si yo coloco eso ahí y miro la declaración, pues miren lo que pasó ahora. Se volteó. Ya no tengo que pagar 43. Ahora tengo un saldo a favor de 27 millones de pesos. Pero me está mostrando aquí este saldo, no me lo está mostrando redondeado. Vamos a traerlo redondeado. La fórmula redondear. $71,827 y listo. Me gustaría que tenga un anticipo de 27.861.000 pesos. El saldo a favor, ¿no? Ese sería el saldo a favor. Y la casilla 80, que es el anticipo. Toda declaración de renta que se haga debe anticipar un impuesto del próximo año. Suponiendo que esta es la primera declaración que hace ese contribuyente, pues yo voy a calcularle el anticipo del impuesto de renta, que sería para el año grabable 2019. Si estamos haciendo la declaración del 2018, el anticipo sería para el año grabable 2019. ¿Qué debo tener en cuenta? Estas fechas están estimadas. Impuesto de renta del año a declarar, que sería el 2018. Impuesto de renta del año anterior, y hago un promedio. ¿Cuál fue el impuesto de renta del año a declarar? Aquí el impuesto neto de renta, 43.966 me lo muestra. Impuesto neto de renta, vengo aquí, 43.966. ¿Sí? Es un cálculo que está definido en el estatuto tributario, de hecho en el instructivo de diligenciamiento del formato 110 también está inmerso el cálculo del anticipo para el próximo año. Esta ya es una plantilla pues que yo manejo y aquí pues calculo automáticamente el anticipo. Es un promedio que se hace. Después, si leen ese instructivo se van a dar cuenta que ahí les especifica claramente cómo se calcula. El hecho es que teniendo en cuenta el impuesto de este año
¿sí? Y el del año anterior, supongamos que el año anterior no presentó declaración de renta, 0, yo calculo cuánto tendría que pagar para el próximo año. ¿Okay? ¿Cuánto tendría que pagar para el próximo año? Pues aquí lo calculo. El porcentaje del anticipo, pues depende. Si es el primer año, si es el segundo año, si es el tercer año. Puede ser el 25, el 50 o el 75, dependiendo del año. Y teniendo ya, pues, dime, teniendo en cuenta ya esta información, pues yo calculo ese anticipo. Este anticipo que está aquí, pues les digo, es un cálculo completamente diferente. Ahora pues no se lo voy a mostrar porque pues necesitaríamos calcularlo desde cero. ¿Sí? Aquí pues ya está calculado, sin embargo, eh, el anticipo nos da cero. ¿Por qué nos da cero? Porque las retenciones que nos aplicaron durante el año fueron mucho mayor. ¿Okay? Las retenciones superaron, digamos, eh, el monto que el procedimiento que tanto el cálculo 1 como el cálculo 2 nos arroja, porque el anticipo se calcula mediante dos métodos, el método 1 y el método 2. Y en ambos pues nos arroja cero. Me gustaría explicarles esto mucho más detallado, ¿sí? Pero digamos que nos saldríamos de la elaboración de nuestra declaración de renta en cuanto pues a la forma y a el modo en el que se debe presentar, ¿sí? Pero sí es un punto que me gustaría que ustedes revisaran porque es bastante importante y por eso solucionan mucho a las empresas hoy en día, ¿sí? Nos faltó tiempo porque este cálculo pues sí me hubiese gustado también hacerlo en ejercicios independiente a este que estamos viendo, la declaración de renta. No sé, me le he pasado hablando desde que empezamos la clase, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud hasta el momento. Los escucho, muchachos, tienen dudas, inquietudes. Llevo casi 2 horas hablando yo solo. Pues, profe, o sea, hasta el momento no, de igual forma, pues ya en tributaria como que ya había visto, entonces realmente es como un repaso. Tal vez me surgirían dudas si lo estuviera haciendo. Sí, sí, claro, lo que tú dices es cierto, son temas de tributaria y pensaría yo que ya en su momento ustedes lo vieron, pero ajá, a las cosas que no se practican Sí, se solo es lo olvidan, que ¿no? usted dice que, ajá, que luego van cambiando y así. Sí, Pero sí, como tal el procedimiento sí lo vimos. exacto, claro. Sí, claro, en tributaria pues se toca y pues básicamente es un repaso, pues teniendo en cuenta las nuevas normas que pues van saliendo con respecto a estos temas, ¿no? Muchachos, entonces, hoy pues es nuestra última clase. Yo diría que básicamente a nivel general les mostré el diligenciamiento del 110, el diligenciamiento de la conciliación contable fiscal. De pronto habían pues ustedes visto, habían observado la declaración de renta, pero no habían entrado, no habían especificado en lo que se requiere antes de la declaración de renta, que es básicamente Ese este formato formato que está aquí. realmente nunca lo había hecho antes. O nunca... Sí, mira que no es un formato ni siquiera pues bastante estructurado, es un formato normalito, pero que necesitas tener porque cuando haces una declaración de renta y la DIAN te audita, necesitas mostrarle a la DIAN de dónde sacaste los saldos fiscales, de dónde partieron. Yo arranqué con un saldo contable X y registré en mi declaración de renta un saldo contable Y. ¿Pero por qué? No, porque hice esto no fue deducible, y pues todo lo que tenía en materia contable se tradujo en esto, ¿vale? La DIAN pues también tiene un prevalidador para este tipo para esta conciliación contable fiscal, tiene un prevalidador en donde se diligencian todos estos formatos, que es el formato 2516. ¿Okay? El formato 2516, así como montamos en el prevalidador del exógeno, es el que, digamos, contiene pues este formato de conciliación contable fiscal y todas las empresas lo deben tener por si la DIAN necesita una revisión. ¿Ok? Pues básicamente eso era lo que les quería comentar, muchachos. Siento que pues faltó tiempo, no pudimos profundizar mucho y este tema pues la verdad sí lo abordamos un poquito rápido porque por cuestiones del mismo tiempo que nos hizo falta, las tutorías empezaron un poquito, pues no un poquito tarde,
sino que el tiempo que se estipula para las tutorías es reducido, es la mitad de lo que pues, duraría una asignatura en condiciones normales. Y a pesar de que hoy no tendríamos por qué haber dado clases, porque la clase de hoy pues era para hacer esa actividad final. De hecho, desde la semana anterior era para hacer esa actividad final. Pues yo sí la quise dar para recuperar la que en su momento pues no pudimos dar. Porque, pues les digo, hoy no era porque hubiéramos dado clase, pero como teníamos pendiente una clase, pues la recuperamos el día de hoy. Entonces, muchachos, listo. Quedamos pendientes. Yo les envío a ustedes Profe, usted mandó un taller, y eso era una duda que teníamos. al taller. No es este, o sea, él lo mandó para esta clase. Ah, sí, yo La se los misma. mandé en blanco. Yo Ah, ok, ok. les mandé este, está en blanco, pues fue lo que acabamos de diligenciar ahora. Como bajo esta virtualidad también es un poquito más complejo trabajar así, porque ustedes, pues, si ven la pantalla, no pueden trabajarlo allá, o si trabajan allá, pues no ven la pantalla. En la presencialidad, pues, ustedes abrirían su archivo en su computador y con un video pues se proyecta y se va trabajando, digamos, a la par. Ustedes van haciendo, yo voy haciendo, terminamos el taller al mismo tiempo todo. Pero aquí, pues, entiendo que solamente yo hago, y ustedes, pues, miran, porque si no, se pierden o no pueden tener dos pantallas al tiempo. Es bastante complicado así. Pero se los mandé ahí en blanco para que lo tuvieran. Entonces, eh, para que lo tuvieran, sí, y puedan pues diligenciarlo en lo que pues alcanzamos a ver, porque entiendo que tampoco profundizamos mucho sobre el tema, pero vuelvo y les digo, era para que tuvieran unos conocimientos básicos sobre el diligenciamiento de este formato y que por supuesto supieran que existe y se debe hacer antes de elaborar la declaración de renta, ¿vale? Entonces, Y no de hecho en siendo más, tributaria, pues yo no recuerdo que nos mencionaran que había sí, que hacer esto antes. exacto, exacto, y pues sí, sí es importante que lo sepamos, ¿vale? De pronto enfatizan tanto en la declaración de renta que se olvidan del proceso previo. Entonces, pues solamente eso. Y ellos, si no tienen otra pregunta, entonces quedamos aquí. Miren, la verdad me hubiese gustado mandarles un taller, pero siento que el tiempo en el cual le dedicamos a este taller fue a este tema, a este punto, pues fue muy rápido. Y pues no considero que el tiempo que vimos este tema sea como para que ustedes me elaboren un taller completamente blanco, de cero. Porque hay muchas cosas que la verdad no les pude comentar, como la deducción de cada uno de los gastos, y el taller que les voy a mostrar pues tiene gastos, o que les iba a mandar tiene gastos completamente diferentes, y pues ajá, tendrían que profundizar en ellos. Y pues por eso voy a omitir la parte de ese taller relacionado con esta parte. ¿Ok? No sé Profe, si les parece, igualmente si ustedes quieren se los mando, lo que ustedes me digan. igual quería hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaríamos con las notas del semestre? Y sí, Bueno, sí, me gustaría que me mandara también el taller y que montara las clases, pues para uno cuando Y los necesite videos. los videos exactamente. bueno, listo, vale. El tema de las notas es interesante. Nosotros alcanzamos a hacer un taller, creo que fue dos talleres o uno, ¿me recuerdan? Uno, ¿cierto? Uno, profe. Uno individual, Sí, ¿cierto? Nos hicieron uno individual y después Uno mandaron uno individual junto. y el otro fue como un parcial, taller Exacto, parcial. exacto, listo, perfecto. Fueron dos, uno individual y uno doble. Igualmente este grupo es pequeño. Ustedes pues participaron en lo que en su momento pues se les preguntó, digamos, estuvieron bastante activos los tres. Yo considero que a pesar del inconveniente de la virtualidad pues se logró pues, que ustedes comprendieran ciertos temas que era lo que se quería, no bajo la misma intensidad pues que me hubiese gustado, pero no nos fue tan mal, ¿sí? La nota de ustedes es por acta, no se monta como tal el sistema SAP. Yo tendría que pasarles a Xavier, digamos, la información. Pues como la universidad está cerrada ahorita mismo, tendría que hablar con él para ver cómo haría para reportarle por actas a ustedes esa asignatura, ¿sí? Entonces, la nota, pues efectivamente los tres pues, van a aprobar, ¿sí? Yo le hice las observaciones a ustedes del taller que hicieron individualmente, ¿no? Ustedes pues anotaron sus observaciones. Entonces, pues aprueban los tres, obviamente los tres cumplieron con sus talleres y pues tendría que indicarles más bien a Xavier
la calificación final, que va a ser la misma, de 1 a 5, y para que él elabore el acta y poder, digamos, colgársela ya a nivel interno por la universidad. ¿Cuánto van a sacar? Pues no sé, déjenme yo reviso nuevamente, porque cuando hice el taller sí le di una valoración, ahorita no la tengo, pero yo les informo por correo electrónico, ¿vale? ¿Cuánto sería la puntuación final? Ah, bueno, profe, igual Y ya ustedes saben forma, que... por el grupo también puede mandar las notas. Ah, bueno, listo, igual. Aquí es relax, porque aquí ustedes son nada más 3. Es un grupo bastante corto y fácil de comunicarse. Entonces quedamos pendientes, muchachos. Un gusto, lastimosamente, pues no pudimos dar la clase presencial, no nos pudimos conocer en persona. Queremos vernos en los pasillos de la universidad el próximo semestre, que si todo pinta bien, por ahí se escuchan retomar clases presenciales en agosto, pero pues todo depende también de cómo avance este tema del virus. Y pues, ajá, lastimosamente, pues no pudimos vernos en el salón de clase, pero bueno, fue algo que se nos salió de las manos a todos. Gracias, muchachos, porque este semestre tan atípico que se presentó, pero se pudo sacar adelante. Y pues es eso. Darles gracias por haber, digamos, puesto también de su parte para poder finalizar y dar la asignatura con éxito, ¿no? Gracias, profe. Profe, muchas gracias a usted. De igual forma, pues Gracias más. Gracias más. quería como apreciarle, decirle que me parece que explicó muy bien, a pesar de que era como complicado, me pareció excelente la manera en cómo lo hizo. Bueno, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, muchas gracias, chicas, igual. Entonces quedamos Profe, pendientes. no, profe, todo bien. Bacano la clase contigo y en la buena, todo bien. Me pareció una clase interesante, profe. Listo, muchachos, Calmadita listo. y atenta. Listo, Vale, muchas profe. gracias. Igualmente, les hago la invitación, cualquier duda o inquietud que tengan más adelante con cualquier tema en el que pues crean que yo les pueda colaborar. Ahí tienen mi número, me comentan, nunca van a tener una negativa como respuesta pues de parte mía y no, cualquier inquietud ya saben, ahí estoy yo para colaborarles en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, profe, muchas muchachos, gracias. bye, que les Profe, vaya muy gracias, Dios bien. te bendiga. Listo, Bendiciones. chao Lorena, chao Susana, listo Juan, nos vemos, chao. Listo, profe, bendiciones. Igualmente chicos, chao. Vale, profe, chao.